Para reflexionar sobre el día de Pentecostés. Celebra en esta dominica la Iglesia la festividad de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Hemos venido preparándonos durante 50 días después de la resurrección del Señor. Y en esta dominica se celebra entonces el culmen de la Pascua, con la venida del Espíritu Santo sobre María, sobre los apóstoles y un grupo de gentes. También en nuestras comunidades parroquiales hemos venido preparándonos con la novena al Espíritu Santo, que nos ha ayudado a entender cada vez más el sentido de la Iglesia y el sentido del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. En el bautismo lo hemos recibido plenamente, ya que desde el bautismo nos convertimos, como dice el apóstol San Pablo, en templos del Espíritu Santo, y si somos templos del Espíritu Santo tenemos que dejarlo que Él actúe verdaderamente. Yo los invito para que en este domingo y durante esta semana procuremos todos reflexionar en el sentido profundo que tiene para la Iglesia, para todos nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Es un tesoro que todos tenemos, que lo hemos recibido desde el sacramento del bautismo, pero que puede ser que para muchos cristianos católicos todavía siga siendo el gran desconocido, como lo dice la Iglesia en los últimos tiempos, el Espíritu Santo, el gran desconocido. El Espíritu Santo es el santificador, es el que nos va a ayudar a buscar caminos nuevos dentro de la Iglesia. Por eso es necesario que procuremos dejarlo actuar en toda su dimensión, porque es el gran regalo de Dios para la Iglesia, y Él trae otros regalos que son los dones del Espíritu Santo. Vamos en este día a escuchar el texto de Hechos de los Apóstoles. Es el texto que nos revela y nos relata concretamente ese hecho y ese momento de Pentecostés. Con fe los invito entonces para que escuchemos este texto de Hechos 2, 1, 13 y procuremos llevarlo a una práctica de vida. El día de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas
las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Palabra de Dios. Muy bien, en este texto de la Sagrada Escritura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13, encontramos ese momento especial cuando se manifestó el Espíritu Santo en la comunidad apostólica que estaban reunidos con la Virgen María y otras gentes. Ahí encontramos cómo, a pesar de que habían de muchos lugares gentes en Jerusalén, sin embargo todos escuchaban y los entendían. Es donde se comienza a hablar el lenguaje del amor. Allí de verdad se puede entender perfectamente la humanidad. Por eso hoy tenemos que volver a revisar lo que está pasando en nuestra sociedad. Una sociedad que no se entiende, que no se comprende, donde parece que nuevamente estamos viviendo la Torre de Babel. Recordemos Génesis 11, 1, 9. Allí donde los seres humanos se dedicaron a construir una torre que alcanzaría el cielo, como para apoderarse de Dios y entonces hacer cada uno lo que quería. Ahí es donde se da el fenómeno de que, según la Sagrada Escritura, se confunden las lenguas, no se entienden, para que no sigan construyendo esa torre que llegaría hasta el cielo. Esa es la situación del ser humano. Siempre el hombre ha querido apoderarse como de Dios para hacer de él y para hacerlo como el hombre quiere, no como Dios quiere. Por eso ya el texto que escuchamos hoy, de Hechos de los Apóstoles, es cuando en Pentecostés se vuelve a entender la humanidad. Y es cuando, de verdad, con esa presencia del Espíritu en la vida de la comunidad, vuelven a comprenderse unos a otros y el lenguaje vuelve a ser comprensible para todos. Nuestras lenguas se confunden en las ciudades, calles y países. No tenemos una palabra común. Cada uno tenemos una torre de Babel en nuestra propia vida. No hay diálogo con nuestra propia intimidad. Hay una Babel nacional de acusaciones mutuas, de afanes, de dominio y de poder, de grupos y de cosas oscuras, de influencias y de diálogos imposibles. Si nosotros tomamos los periódicos, los medios de comunicación, no es lo que vemos y estamos oyendo diariamente. Un país, un mundo donde no hay entendimiento, donde hay también confusión de lenguas, donde el ser humano, cada uno, está viviendo de una manera egoísta su propia vida y así quiere imponérselo a los demás. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que el Espíritu borre las fronteras de los egoísmos, de los odios, de los intereses. Que el Espíritu nos una y nos reúna. Que el Espíritu nos haga de verdaderamente comunicarnos unos a otros, que nos enseñe a oírnos, a entendernos. El Espíritu nos organiza como asamblea y como pueblo. El Espíritu sana nuestras heridas, restaura nuestra convivencia. El Espíritu nos hace hablar y comprender el idioma universal del amor, de la verdad, de la justicia. Qué bueno que todo esto lo vamos comprendiendo a la luz de la segunda lectura que escuchamos en esta dominica de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde habla de diversidad de carismas, de dones, pero un mismo Espíritu, donde todos formamos parte de un solo cuerpo que es la Iglesia, que cada uno nos sintamos miembros activos y colocando para bien de los demás todo lo que somos, los carismas, los dones, los regalos que de Dios recibimos. Por eso Pentecostés es el día que nos respetemos como personas,
Pentecostés es el día que nos valoremos como hijos de Dios. Solamente entendemos que somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo en la medida en que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Pentecostés es la unidad que supera las diferencias. Hay que aprender a vivir en una sociedad en medio de la diversidad, pero siempre buscando un objetivo común. Si esto lo hiciéramos dentro de la iglesia, los grupos apostólicos, si esto lo hiciéramos desde la política, en el ámbito político de este año, donde cada grupo, cada movimiento, cada partido ponga en juego su saber, su ideología para bien común, para bien de todos. Si esto lo hiciéramos en los hogares, ¿cómo no sería distinta la vida? Porque es en los hogares donde hay que volver a proponer la unidad que trae el Espíritu Santo. Hay incomprensión entre hijos y padres, hay incomprensión entre esposos, hay incomprensión en la misma vida íntima del hogar, y entonces eso lleva a una serie de dificultades y problemas. Por eso Pentecostés congrega y acerca a las personas hasta que llegue la plenitud en que todas las cosas sean reintegradas en Cristo para siempre y todo vuelva a su unidad primera. Es un día entonces muy hermoso para que todos nosotros tratemos de mirar nuestra vida como cristianos católicos, como bautizados, como confirmados, y entonces continuamente volver a vivir ese Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo para la vida personal, vida de familia y para la vida de la iglesia. Los invito para que continuemos entonces durante esta semana reflexionando en ese grandioso día de Pentecostés, en las solemnidades de Pentecostés, para que recibamos sus dones, sus carismas y produzcamos muchos frutos abundantes. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.